formados para contar la verdad. La mayor deuda de todos los niveles de gobierno es la seguridad. Uno de los objetivos es combatir actos delictivos. Cuando la verdad se investiga, la mentira tiembla. Yo tengo otros datos. No les gusta la crítica, pero hay cosas que se tienen que decir. Que no es falso, pero se exagera. Es cuestionar, es pensar distinto. Cuando la política se mide ante la justicia. Así las cosas. Dice lo que otros quieren ocultar. Son las 8 de la mañana con 1 minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Quédese con nosotros, arranque con nosotros esta mañana de jueves 29 de enero de este 2026. Desde estos momentos y hasta las 10 de la mañana le estaremos acompañando a través de esta señal, el 1310 de amplitud modulada en la zona metropolitana de Querétaro y el 90.1 de frecuencia modulada en la zona de San José Iturbide. Hay mucha información que estos días se ha generado en las últimas horas en el estado de Querétaro. Así que vamos arrancando rápidamente con la información, con un rápido resumen de lo que le estaremos compartiendo en esta jornada de jueves en Así las Cosas. Este miércoles, integrantes del colectivo Desaparecidos Querétaro informaron sobre el hallazgo de una fosa clandestina en una comunidad de La Llave, en el municipio de San Juan del Río. Su vocera, Yadira González, señala que el sitio se ubica cerca de la laguna de El Divino Redentor y que de manera preliminar se localiza un brazo mutilado y embolsado. Esto, por supuesto, urge a la intervención inmediata de las autoridades. Aquí las declaraciones de quien es la vocera de Desaparecidos Querétaro. Vía anónima un reporte en el que nos dicen que revisemos esta zona. Nos la dan como siempre muy abierta, con puntos muy, pues no tan específicos, entonces empezamos a trabajar rastreando y dimos el hallazgo positivo a restos humanos. Bueno, esto evidentemente tendrá que mover a las autoridades estatales y en materia de seguridad, pues para explicar este hallazgo o para empezar las investigaciones a propósito de lo que pudiera parecer una fosa en donde se depositaron restos humanos. Vámonos con otras cosas. La Secretaría de Salud en el estado confirmó ya 7 casos de sarampión en el estado de Querétaro. Durante este 2026 se han reportado ya 7 casos, según la secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón, 4 en la capital y 1 en San Joaquín, otro más en Peñamiller, además de que 4 casos al menos tienen el antecedente de venir de Chiapas. La vacuna contra el sarampión, dice la secretaria, se está ofreciendo en todos los centros de salud. Y aguas, es que el sarampión se ha convertido en un pequeño brote en los últimos años. Vamos a escuchar. Seguimos ofertando la vacuna en todos los centros de salud. En el caso del Seguro Social, también en todas sus unidades de medicina familiar. En el caso del ISSSTE, les precisaremos, porque no traigo yo aquí el dato, hay algunas unidades donde no la aplican. También en otras informaciones le comparto que, el día de ayer, antier, el Congreso local aprobó en sesión de pleno la homologación del delito de extorsión y la reforma a la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Con esto, el diputado Arturo Maximiliano dice se permitirá a las autoridades locales también combatir este delito. Lo que se hace es modificar la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro para integrar una disposición en la que específicamente se establezca la obligación que tendrán los servidores públicos de llevar a cabo la integración de todos esos trabajos coordinados que se han venido desarrollando en sinergia, que es esta estrategia de seguridad que surge de la Fiscalía.
El día de ayer una sesión de pleno bastante larga y hablando de delitos, hablando de seguridad, mire, apenas estos días el semanario Tribuna, del que por cierto es director Víctor López Jaramillo, que hoy vendrá a la mesa de los jueves, pues resulta que uno de los reporteros de este medio de comunicación fue agredido por policías estatales. Y a propósito de esta denuncia que hiciera este reportero del medio universitario, el secretario de Gobierno dice que pues no conoce los pormenores de la agresión, pero que habrá que escuchar a las dos partes. La policía estatal fue quien presuntamente hizo abuso de autoridad. Detuvieron al joven que estaba realizando labores periodísticas y el funcionario dice que habrá que escuchar a ambas partes. Hay que escuchar a ambas partes. A ver, digo, y ustedes como reporteros también lo saben, hay que escuchar a ambas partes. Desconozco exactamente cuál es el caso, pero es escuchar también y a partir de eso tomar decisiones también respecto a lo que pasó. Y bueno, hablando de escuchar, el día de ayer una muy buena cantidad de políticos y funcionarios se dieron cita en el Congreso del Estado, no en el Congreso del Estado, sino en el Centro de Congresos del Estado. Ahí la Comisión Estatal de Agua, junto con el Consejo Consultivo del Agua, entregaron al Poder Ejecutivo el Plan Hídrico Estatal. Este plan hídrico que se divide en al menos 5 principios estratégicos y que lo que pretende es consolidar un modelo integral, sostenible y participación de gestión hídrica en el estado de Querétaro. Este plan hídrico viene a propósito del un rechazo político y social del proyecto del Batán. Con el proyecto hídrico, con este plan hídrico, se pretende pues dar una solución integral al tema del agua al estado de Querétaro. Lo han hecho en ocasiones anteriores en crisis hídricas que se han vivido a lo largo, recordemos los 300 años del acueducto, hace 15, 20 años se hizo el acueducto 2, y por supuesto que Querétaro necesita otro tipo de soluciones más a la vanguardia, más tecnológicas, más basadas en la naturaleza. También el día de ayer en el Congreso local, la Defensoría de los Derechos Humanos entregó su informe ante el Congreso del Estado de Querétaro. Dice que hay un compromiso por salvaguardar las garantías individuales de los queretanos, según lo declaró su titular, Javier Rascado Pérez. Podemos pensar la protección de derechos como una acción reactiva, solamente para documentar, procesar o reparar el daño, o bien podemos asumir que la responsabilidad del Estado y sus instituciones debe incorporar una lógica distinta, prevenir, contener, corregir y evitar la repetición para que la confianza no se erosione. Bueno, pues el día de ayer este mensaje del titular de la Defensoría de los Derechos Humanos. Y hablando de mensajes, el próximo jueves, que es 5 de febrero, estará aquí la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Viene a la entidad con motivo del aniversario de la Constitución mexicana, la promulgación de la Constitución de 1917, y como cada año viene pues el presidente y ahora la presidenta de la República. Eric Gudiño, titular de la Secretaría de Gobierno, confirmó la visita y dice que pues ya comenzarán con una serie de operativos en el centro histórico a propósito de la visita presidencial. Sí, de hecho estamos en coordinación. La semana pasada ya tuvimos una reunión con el área de gobernación y haremos el mismo operativo que normalmente se hace en la zona. Viene la presidenta al acto protocolario, donde estarán también los poderes aquí en Querétaro. Y en la información de carácter nacional, el día de ayer los diputados de Movimiento Ciudadano Sergio Torres y Elizabeth Montoya pues fueron atacados, un ataque armado en Culiacán, Sinaloa. Hasta estos momentos están hospitalizados con un pronóstico reservado. El atentado ocurrió cuando los legisladores salían de la sede estatal del partido en un auto blanco. Esto desató un operativo interinstitucional que permitió la localización de un vehículo usado por los agresores. El Gabinete de Seguridad Federal anunció su apoyo a las autoridades locales para detener a los sicarios y ayudar en la investigación. Bueno, pues de estos ataques armados que ya comienzan ante esta ola de violencia en algunos estados de la República Mexicana. Diputados del Movimiento Ciudadano que son víctimas de este ataque
allá, ataque directo, allá en Sinaloa. Y en la información de carácter internacional, un juez federal de los Estados Unidos suspendió temporalmente el miércoles las detenciones de refugiados que están a la espera de su tarjeta de residencia permanente, la famosa Green Card, en el estado de Minnesota. La decisión del magistrado impide al Departamento de Seguridad Nacional aplicar un operativo en la administración de Donald Trump para identificar y reexaminar la situación de miles de refugiados en el estado, al considerar que viola la ley federal. Y este es un golpe fuerte para Estados Unidos y para Donald Trump, particularmente para su política migratoria. El juez dispuso que las personas que ya han hecho todos los trámites para obtener esa residencia, pero aún no la han recibido, no pueden ser encarceladas si no han sido acusadas de algún delito. Estas personas fueron admitidas en el país, han cumplido las normas y están a la espera de que se ajuste su estatus para convertirse en residentes permanentes legales de Estados Unidos, aseguró este magistrado John Tuhane del Departamento de los jueces federales allá en los Estados Unidos. Insisto, un revés importante a la política antimigratoria de Donald Trump. Vámonos al corte, son las 8 de la mañana con 11 minutos. No le cambie, usted está en la frecuencia correcta, por supuesto, la de W Radio. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos. Son las 8 de la mañana ya con 17 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por permanecer con nosotros en esta sintonía, la de W Radio, 1310 de amplitud modulada en Querétaro, 90.1 de frecuencia modulada en San José Iturbide. Vamos a revisar las informaciones que se han generado en el estado de Querétaro. El día de ayer, el colectivo Desaparecidos Querétaro dio a conocer el hallazgo de restos humanos en la zona de San Juan del Río, particularmente en la comunidad de La Llave. Yadira González, quien es vocera de este grupo de desaparecidos, de familiares de desaparecidos, dice que se encontró un brazo mutilado dentro de una bolsa. Ya le levantaron el reporte a las autoridades estatales y municipales, por supuesto, para que, de la mano con la autoridad, se vaya determinando justo esta condición, si es una fosa clandestina o no, o si es simple y sencillamente, si ese momento, si en un momento en específico y esa zona en específico sirvió como un tiradero de restos humanos. Escuchemos. Los socios fueron localizados al mediodía de ayer al interior de una fosa clandestina en el municipio de San Juan del Río, tras una llamada anónima recibida por el colectivo Desaparecidos Querétaro. De acuerdo con la vocera del colectivo, Yadira González Hernández, en el sitio se encontraron fragmentos humanos correspondientes a falanges, un brazo y un antebrazo, los cuales estaban dentro de prendas de vestir, entre ellas una chamarra azul marino, además de cobijas y una playera a rayas. Tras el reporte, el colectivo dio aviso a las autoridades para solicitar acompañamiento y resguardo del lugar. Al sitio acudieron corporaciones de seguridad municipales y estatales, mientras se iniciaron prospecciones en los alrededores y el punto quedó marcado como sitio de interés para futuras búsquedas. El colectivo Desaparecidos Querétaro informó que se mantiene a la espera de los dictámenes de la Fiscalía General del Estado, los cuales permitirán avanzar en las identificaciones de los restos y brindar certeza a las familias. San Juan del Río, dijo Yadira González, fue reiterado como un punto prioritario para las labores de búsqueda, mientras las familias continúan a la espera de respuestas. Vía anónima un reporte en el que nos dicen que revisemos esta zona. Nos la dan como siempre muy abierta, con puntos muy, no tan específicos. Entonces empezamos a trabajar rastreando y dimos el hallazgo positivo a restos humanos en una fosa clandestina. Ahorita, ya se le dio aviso a la vicefiscalía para que se hagan las gestiones correspondientes y manden a cargo de la titular de peritos, nos ayuden a mandar los peritos y se pueda empezar a trabajar la zona.
Las familias lo que hacemos una vez que hallamos lo que podría ser una fosa clandestina, la revisamos para, bueno, posterior a eso, dar aviso a la fiscalía. Muy bien. Mire, estoy viendo el dato de la Red Nacional de Derechos Humanos y los datos en Querétaro arrojan cifras preocupantes en materia de desaparición. En el 2020 había 495 personas desaparecidas en Querétaro según esta red, la red Lupa, así se le conoce, la Red de Derechos Humanos Lupa. En el 2022, 495 personas. En el 2023, 527. En el 2024, 568. Y en el 2025, 647 personas. De estas, al menos el 80% son hombres y el 19.47% son mujeres. Durante el 2025, 72 personas tenían menos de 18 años cuando fueron desaparecidas, la mayoría niños, el 56.94%. El total de personas desaparecidas y no localizadas hasta el día de hoy, bueno, al menos hasta el 2024, habla de por lo menos 93 personas que continúan desaparecidas. Hasta mayo del 2025 había 61 casos de personas desaparecidas y pues sin ser localizadas. Ojo, el reporte de personas desaparecidas puede variar a lo largo de un año. Es decir, puede ser que estas personas hayan sido localizadas al final de determinado tiempo, pero hay otra tendencia en la estadística que habla justo de las personas que permanecen como no localizadas. Y bueno, pues en este tema, la desaparición, que evidentemente es algo que debe de preocupar profundamente a la autoridad local, le doy la tendencia. Mire, según esta red, Querétaro concentra la mayor cantidad de casos de personas desaparecidas hasta mayo del 2025. Es decir, Querétaro capital contiene 314 personas solamente en Querétaro capital sin ser localizadas. Pasó de 281 a 300 casos de personas desaparecidas solamente en un año, hasta mayo del 2025. En el municipio de Amealco de Bonfil se reportaron 24 personas, hay 24 personas sin ser localizadas. En San Juan del Río, déjenme decirle, también es otro de los municipios en donde hay una gran cantidad de personas desaparecidas y no localizadas, 77. En el municipio de Corregidora, 49. Una cifra alta considerando que Corregidora es un municipio muy pequeñito, y en el municipio del Marqués 37. Así que pues seguramente en el transcurso del día habrá alguna postura por parte de la autoridad en materia de seguridad a propósito de este hallazgo que reporta Desaparecidos Querétaro. Y hablando de seguridad, el día de ayer en el Congreso del Estado, en sesión de pleno, se autorizó la homologación del delito de extorsión y la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, con lo que también pues se autorizó, se homologó la estrategia Sinergia, que ya había sido votada en comisiones la semana pasada. Aquí los detalles. Congreso de Querétaro aprobó por unanimidad 2 iniciativas en materia de seguridad, con el respaldo de todas y cada una de las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo. Una de ellas formaliza la integración de Sinergia por Querétaro al Sistema Estatal de Seguridad. Esta estrategia es encabezada por la Fiscalía General del Estado y otorga ya sustento jurídico a un esquema de coordinación interinstitucional que ya está operando en el Estado y que involucra a autoridades de distintos órdenes de gobierno. En la misma sesión, las y los diputados avalaron la creación de la Fiscalía Especializada en Materia de Extorsión como parte de una estrategia que también busca homologar la atención del delito de extorsión en el marco federal para fortalecer su investigación y persecución, como propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La homologación permitirá alinear criterios legales, operativos y de investigación con las disposiciones federales, facilitando la coordinación con instancias nacionales y una atención más eficaz de este delito de alto impacto. Con estas decisiones, el Congreso y la Fiscalía General del Estado apuestan por una mayor coordinación institucional y por mecanismos especializados para enfrentar la extorsión y otros delitos que afectan la seguridad en Querétaro, señaló el fiscal
Víctor Antonio de Jesús Hernández. Lo que se hace es modificar la ley de seguridad para el estado de Querétaro para integrar una disposición en la que específicamente se establezca la obligación que tendrán los servidores públicos de llevar a cabo la integración de todos esos trabajos coordinados que se han venido desarrollando en sinergia, que es esta estrategia de seguridad que surge de la Fiscalía, pero que hoy se convierte en una estrategia común de las diversas instituciones de seguridad de los 3 niveles de gobierno, que han permitido triplicar la operatividad y los resultados que hemos ido informando directamente a lo largo de las intervenciones que hemos podido realizar, incluso en el Consejo Estatal de Seguridad y en las diversas ocasiones en las que nosotros hemos informado directamente a la ciudadanía. ¿Qué es lo que sucede? Hoy día Sinergia ya tiene una existencia y un soporte jurídico previsto en la legislación especializada en la materia, que es la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro. Se reconoce en congruencia. Vámonos al corte, son las 8 de la mañana con 26 minutos y regresamos con más información. Este jueves hay mesa de análisis. Braulio Hernández, Víctor López Jaramillo y Quique Mireles reunidos hoy jueves para hablar sobre algunos temas que se han generado en la escena mediática en los últimos días. No se vayan. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos. Bueno, ya le adelantaba que en días anteriores un reportero universitario, forma parte del grupo de reporteros del semanario Tribuna Querétaro, fue agredido presuntamente por policías estatales. Le platico más o menos. Resulta que el reportero estaba de camino a su casa. Ya sabe de esas cosas que decimos en el argot periodístico. Un reportero sin suerte pues no es reportero, y resulta que al reportero le tocó la suerte de ver cómo un grupo de policías estaban tratando de someter a 2 personas para poder llevárselas presas. El tema es que lo que el reportero vio fue un abuso de poder en contra de 2 ciudadanos. Un exceso de autoridad, un exceso de fuerza. Ya tenían al parecer a las personas golpeadas y ensangrentadas en el piso, ya sabe, de esas escenas dantescas que casi nunca vemos en los medios de comunicación, y resulta que el reportero pues sacó su celular y empezó a grabar. Y en ese momento pues uno de los policías se da cuenta y se va en contra del reportero. Lo detienen, lo golpean, lo amenazan, lo ahorcan, lo amedrentan y le dicen que tiene que borrar ese video. Lo mantuvieron, digamos, retenido en contra de su voluntad, no lo llevaron a los separos, no lo llevaron ante un juez, y pues resulta que se lo llevaron a un paraje ahí solitario, lo siguieron amenazando. A tu reportero, Víctor, siéntate, estamos al aire. Y pues después de todo esto, pues lo dejan libre, lo sueltan, cuando pues ya habían verificado que había borrado los materiales. Esto por fin sale a la luz pública, y el día de ayer le cuestionamos al secretario de Gobierno sobre este actuar de la Policía Estatal. Eric Gudiño dice que no conoce los pormenores del tema, pero que pues como buen Salomón hay que escuchar a las 2 partes para poder determinar una postura. Vamos a escuchar las declaraciones de Eric Gudiño. Este 28 de enero comenzó a circular la noticia de que un periodista en formación del semanario Tribuna de Querétaro fue agredido, amenazado y obligado a borrar material de su celular tras haber documentado un operativo realizado por elementos de la Policía Estatal en la colonia La Sierrita. Y aunque el secretario de Gobierno Estatal, Eric Gudiño, manifestó no tener conocimiento del caso, aseguró que tomaría cartas en el asunto para compartir la información con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Iovan Elías Pérez Hernández.
estudiantes. De igual manera, el funcionario apuntó que será necesario reforzar los protocolos de cobertura periodística, enfocado en temas de nota roja y policíaca. Hay que escuchar a ambas partes. A ver, digo, y ustedes como reporteros también lo saben, hay que escuchar ambas partes. Desconozco exactamente cuál es el caso, pero es escuchar también y a partir de eso tomar decisiones también respecto a lo que pasó. Por su parte, Caleb Marín, reportero del semanario Tribuna de Querétaro y estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, compartió que todo sucedió porque se percató de un operativo de la Policía Estatal en donde estaban deteniendo a 2 personas y que aparentemente se estaba llevando a cabo con uso excesivo de la fuerza. Movido por su instinto periodístico, comenzó a realizar entrevistas con algunos de los vecinos que estaban siendo testigos del operativo y que al realizar sus grabaciones llamó la atención de elementos policíacos. Mencionó que tras haber informado que era un reportero y estudiante, los policías comenzaron a intimidarlo. Mencionó que los oficiales procedieron a amedrentarlo y exigirle que eliminara los videos y fotos que había documentado con su celular. Al resistirse, provocó que fuera detenido por los elementos de seguridad. El reportero indicó que los policías le dijeron que lo habían detenido por 2 motivos: por no portar credenciales de un medio de comunicación y por no haber cooperado con ellos. Para darle su libertad, le dieron 2 opciones: borrar todo el material, incluyendo de su papelera, y ser llevado al juzgado cívico para que reciba un llamado de atención, o aceptar que le van a sembrar una razón para ser presentado ante la fiscalía y que lo procesen penalmente. Caleb mencionó que aunque accedió a la primera opción que le dieron, trató de relatar lo sucedido ante el juzgado cívico, pero que no recibió ningún apoyo por parte de las autoridades de dicha instancia. Actualmente, el estudiante afirmó que ya presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, quienes le ofrecieron acompañamiento y asesoría para presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro. El jueves 15 de enero, alrededor de las 10 de la mañana, fui testigo de un operativo de la Policía Estatal en la colonia La Sierrita, aquí en Querétaro, a un costado del río. 2 hombres estaban siendo detenidos con violencia. Había sangre y por eso saqué mi celular para documentar lo que estaba ocurriendo desde la vía pública. Me identifiqué como reportero y estudiante de comunicación, pero aún así los policías me ordenaron que dejara de grabar. Minutos después fui agredido, esposado y detenido junto con ellos, bajo el argumento de desobediencia civil. Durante la detención fui amenazado. Me dijeron que borrara los videos y que si no lo hacía me llevarían a la fiscalía, y que ya sabían quién era y dónde vivía. Bajo intimidación los borré. En los juzgados, el propio juez reconoció que grabar en la vía pública no es un delito, pero aún así fui sancionado, porque la versión de los policías tuvo más peso que la mía. Esto no fue un hecho aislado, fue un abuso de poder, una agresión a la libertad de prensa y una advertencia para cualquiera que documente la violencia policíaca. Lo cuento con miedo, pero también con responsabilidad. Híjole, pues es una postura, la del secretario de Gobierno, muy reservada, como tiene que ser la postura de un secretario de gobierno, pero me parece que el testimonio del estudiante y reportero de Tribuna pues es contundente y creo que no hay razón alguna como para mentir, ¿no? Y aquí lo único que yo diría a propósito de esta información que estamos escuchando es que la estadística no miente. Si a uno le pasó y le tocó la mala suerte de ser reportero, digo la mala suerte para los policías, ¿cuántas personas no están siendo víctimas en estos momentos y en años anteriores? Porque esto hay que decirlo también, no es la primera ocasión que a la Policía Estatal se le señala por exceso de poder o el uso excesivo de la fuerza. Aquí ya está Víctor López Jaramillo, Braulio Hernández y Quique Mireles. Pues vamos arrancando, ¿no? Mi querido Víctor, ¿qué onda con tu reportero? ¿Cómo está? Primero, ¿cómo está? Bueno, fue desde el 15 de enero. Hoy estamos a 29. Lo tardó en darlo a conocer porque sí estaba realmente asustado, estaba con miedo. Tardó en digerirlo. En la facultad se le dio el acompañamiento, las autoridades universitarias en la facultad. En Tribuna se le dio el tiempo. Preferimos cuidar a un alumno, porque bueno, Tribuna, los reporteros son alumnos, antes que querer ganar una nota. Claro. Es evidente, cuidamos a nuestros estudiantes. Y hasta que él quiso, si es que quería decidir alzar la voz, y en sus términos, bueno, hicimos pública esta nota, porque fue desde el 15
de enero. O sea, ya van a ser 15 días. Casi 15 días. Bueno, son 15 días ya. Sí. A las 9:30. O sea, ya son 15 días. Se le dio este acompañamiento y finalmente, cuando él dijo, ya estoy listo, ya pasé el trance amargo, decidió escribir una larga crónica que viene en la edición impresa de Tribuna. También se puede consultar en la edición digital, y digo larga porque son como 3 páginas, 3 páginas, ¿no? De la Uh-huh. edición impresa. Ya casi no se publican así en las ediciones impresas crónicas tan largas. Y bueno, ahí viene todo su testimonio, ¿no? Ha habido, evidentemente, no podemos esperar otra respuesta del secretario de Gobierno. Más me sorprende, yo esperaba una descalificación. Pero me parece que fue prudente en su declaración. Sí, fue prudente porque, bueno, es evidente que no es el primer caso. Ahí en Claro. redes sociales, en comentarios han dicho que, muchos han dicho, a mí también me pasó, a mí también me pasó. Es evidente y no es un fenómeno local de la policía. Pero hago una pregunta, imagínense que no se pudiera grabar esta prohibición. ¿Cuántas cosas no nos enteraremos, por ejemplo, de lo que pasa en Minneapolis? Claro. Ahorita en Estados Unidos. Por supuesto. Eso ha venido a desmentir la verdad de lo que ha querido imponer, por ejemplo, Donald Trump, de lo que ha sucedido, de lo que ha querido acusar a ciudadanos norteamericanos, de lo que ha sucedido. Entonces, hoy va a haber un pronunciamiento en Consejo Universitario. O sea, y quiero dejar en claro, esto está lejos de politiquería, de partidismo. Estamos acompañando al estudiante. Y bueno, también me parece que en unos, no sé en cuánto tiempo, también va a haber un pronunciamiento por parte de la facultad. Pero todo esto fue acompañando al estudiante y evitando revictimizarlo. Y claro, alzando la voz en defensa de la libertad de expresión. Y bueno, defendiendo el lema de la universidad, ¿no? Educo en la verdad y en el honor. Porque al final de cuentas enseñamos periodismo en la universidad. Es parte de la enseñanza de Claro. la libertad de cátedra, formación. de la formación del pensamiento crítico, y bueno, tenemos que ser congruentes en este aspecto. Muchas gracias, Víctor. Y solamente para precisar que no estamos hablando al aire, es decir, los abusos de poder por parte de autoridades en materia de seguridad, ya sea municipal o estatal, han sucedido tanto en lo individual como en actos colectivos. Y hay 2 ejemplos clarísimos. En Peñamiller, policías estatales estaban deteniendo y extorsionando a la gente en la carretera y en las comunidades. Y otro caso que también se documentó no solamente el año pasado, sino el año antepasado, este fraude que se cometió en contra de personas y familias de migrantes, que por cierto, el lugar en donde entregaban el dinero era custodiado por policía estatal. Así que un gran escándalo del que tampoco se ha dado respuesta por parte de la Secretaría de Gobierno el año pasado. Y esto está perfectamente documentado, tanto mediático como en materia de procuración de justicia. Bueno, ahora sí, después de esto, mi querido Víctor, muchas gracias. Quique Mireles, Braulio Hernández, ¿cómo están, chicos? Pues muy buenos días. Buenos días, Quique. Como siempre, todos los jueves de saludar a tu auditorio. Muchísimas gracias. Braulio, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Primero, ser solidario con el compañero estudiante reportero de Tribuna. Espero que sí, que se tome que se tomen cartas en el asunto, que se vea cuál es la posición de la Policía Estatal o Policía Municipal, de la Secretaría de Gobierno, y con base en eso, pues que puedan aclararse lo que se tenga que aclarar y que se tomen las acciones que se tengan que aclarar. En un país donde somos el segundo lugar a nivel mundial de agresión a periodistas, pues no queremos que Querétaro se convierta en algo que vemos en otros estados, ¿no? Oye, que yo agregaría que además el ejercicio periodístico desafortunadamente ha tenido muy mala publicidad. O sea, es decir, los chavos ya no quieren ser periodistas por 2 razones. Porque saben que se van a morir de hambre o saben... La precarización, de bueno, manera elegante. Bueno, perdóname, lo dije como Alito, ¿verdad? Sí. La precarización. En palabras de Alito Moreno. Exacto, me resbalé, muchachos. Pero sí, efectivamente, me alicé. Exacto. Pero bueno, en esta mesa ya habíamos hablado en otra ocasión, no era contra concretamente periodistas, pero ya habíamos hablado de la situación de abuso de poder por parte de elementos. En esa ocasión hablábamos de inspección, ahora hablamos de policías, y creo que pues la postura debe de ser absolutamente la misma, ¿no? Tolerancia cero a estas cuestiones, y
y también no solamente que quede en una exposición mediática, sino que también se tomen las medidas a nivel administrativo que se tengan que tomar con estas personas que ejercen de manera errónea su cargo, y también en caso de que hubiera, pues que se lleven a cabo también las acciones penales en caso de que esto tenga que trascender, dependiendo del caso que estemos hablando, pero sí debería ser tolerancia cero. Y más porque Querétaro nos gusta ser ejemplo en muchísimas cosas, y creo que en esto también deberíamos tomar la batuta como Estado y decir, aquí tampoco vamos a permitir abusos por parte de elementos policíacos, inspección y nada, ¿no? Ya hemos visto casos en otros estados donde así comienzan las cosas y después ya vemos que es incontrolable, ¿no? Efectivamente. Cerquita aquí el Estado de México, por ejemplo. Exacto. Y justo esto nos da pie, chicos, para platicar sobre el tema del que no terminamos de charlar la semana pasada, que es el de... Ni siquiera empezamos, tienes toda la razón, se nos quedó ahí pendiente el tema de sinergia. Y yo creo que hoy ya aprobado en el Congreso local, la primera pregunta que lanzaría tiene que ver justo con lo que planteas, Quique. Es decir, sinergia, si bien es cierto, es una estrategia que ha impulsado la Fiscalía para hacer una especie de trabajo interinstitucional o coordinado entre la Federación, el Estado y los municipios. A mí me parece que una de las preguntas clave para sinergia es justo cómo controlar que las autoridades no ejerzan justo el poder de manera excesiva. Y este es un ejemplo muy, digamos, muy a vistas, pero sinergia podría ser este permiso, lo entrecomillo, para que se use de manera excesiva la fuerza. ¿Arrancamos? Pues más bien yo creo que sería, bueno, siempre hay dos maneras de verlo, ¿no? Pero a lo mejor sería controlarlo, ¿no? Sería la manera en la que se pueda controlar, darle una figura jurídica, una representación para evitar ese tipo de cosas. Hoy, aunque no pasaba o llegó a pasar, en este caso sí está pasando, como el del tema del reportero de Tribuna, que no se echen la bolita unos a otros, que digan, no, ese tema es de Policía Estatal, no, este es municipal, no, este es Guardia Nacional, no, este es Federación, sino que existe una figura jurídica que pueda hacerse responsable tanto de las acciones positivas como también dar respuesta a los reclamos que puedan tener los ciudadanos en materia de seguridad. El hecho de tenerlo, de formalizarlo, de ponerlo como parte de esta ley de seguridad, nos da pie a entender quién está atrás de todo esto, ¿no? Y en este caso, si es quien coordina los trabajos, el fiscal del Estado, pues bueno, sabremos a dónde ir a poner nuestra queja y a quién pedirle resultados, ¿no? Claro. Víctor. A ver, primero hay que hacer un breve análisis. ¿A quién sustituye Sinergia? A Cosmos. Ajá. De anteriores administraciones, Cosmos también lo anunciaron con bombo y platillo, que venía a ser la solución de seguridad, que Querétaro iba a ser vanguardia nacional. ¿Qué era Cosmos? Bueno, integraban la Fiscalía, el Poder Judicial, policías, defensoría y sistemas penitenciarios, ¿no? Querían que el sistema funcionara como una red, que no funcionaran como islas, que fuera algo horizontal y que entre todos fueran a atacar y que el poder se repartiera y que atacaran desde todos los delitos. La diferencia con Sinergia, que es precisamente todo lo contrario a Sinergia, es como lo acabas de mencionar, ¿no? Todo va a estar controlado, tanto inteligencia como la coordinación operativa, la toma de decisiones y toda la información, flujo de información, va a ir directamente a la Fiscalía, que es el problema. Pasamos de un modelo de red a un modelo concentrado a una sola institución. Pero ese es un problema no solo de Querétaro, es un problema nacional. Y es un problema nacional porque los modelos nacionales han mostrado fracaso en enfrentar sobre todo al crimen organizado. Entonces Querétaro está reaccionando a un modelo nacional porque se quieren armonizar los modelos locales a los modelos nacionales de enfrentar al crimen organizado, sobre todo este nuevo modelo que ha incrementado Harfuch, y que bueno, por lo menos a Estados Unidos le ha gustado cómo se ha, sobre todo ante el fracaso que mostró el modelo de López Obrador de abrazos no balazos, que se fue su gran pendiente, que fue su gran fracaso en seguridad. Bueno, sobre todo el modelo de García Harfuch, bueno, sí ha mostrado una respuesta. Bueno, entonces Querétaro responde con esto, pero sí es el peligro de la concentración. Pero bueno, aquí otra cosa, el beneplácito de la legislatura.
Entonces, bueno, 24 de 25 diputados, una diputada por ausencia ayer, pues entonces, básicamente por unanimidad, bueno, ya aplaudieron y habrá que ver, pero es preocupante la concentración en una sola institución. Por eso no es el problema en Querétaro, es el problema a nivel nacional. Ya. Entonces tenemos que hacernos la pregunta a nivel nacional, que hacia dónde nos vamos a dirigir en materia de seguridad, pero también es esto, estamos tan desesperados en materia de nivel de seguridad. Por ejemplo, yo no quiero que Querétaro se convierta en Guanajuato. Claro, claro. O sea, sin ver colores, porque Guanajuato Sí, también sí, está gobernado por Acción Nacional. O sea, yo viví muchos años en Guanajuato, aunque la zona donde viví no tiene esos problemas de otras zonas, pero no me gustaría ver a Querétaro convertido en Guanajuato. Entonces, más bien, aquí la pregunta, es la típica pregunta, ¿qué quieres? ¿Seguridad o asfixia en seguridad? Es un dilema que no solo viene de ahora y tenemos que respondernos y, como decía Braulio, tenemos que poner límites también a la autoridad. Claro, que también para ello serviría Sinergia si tuviera pues esta red, ¿no? Una especie como de rizoma natural. Sí, habrá que ver que, o sea, los diputados también, o sea, no todo debe ser aplaudir y beneplácito, ¿no? A ver, ¿hasta dónde están los límites de que debe funcionar Sinergia? ¿Y cuáles son los límites que va a tener el fiscal John Wick? Perdón, perdón, me confundí. Ahora, dicen que para que algo no funcione hay que crear una comisión, ¿no? Sí. Pero creo que sí necesita un órgano que vigile Sinergia, un órgano ciudadano, un órgano independiente, alguien que sí puede estar fuera de este sistema, viendo que las cosas se hagan bien o se hagan, ¿no? O no se hagan las que no se tienen que hacer. Pues estar pendiente de lo que esté pasando ahí adentro. Pero sí, yo desconozco si en este esquema de Sinergia consideraron un modelo de evaluación o un modelo ciudadano que pueda estarle dando seguimiento desde afuera, fuera de las instituciones, para este tema de reclamos, para este tema de vigilancia, para ver el recurso, si se va a aplicar recurso, cómo se va a aplicar, que se esté haciendo bien, y quitarnos ese pendiente, sobre todo el tema de inteligencia, ¿no? Que siempre nos da pendiente que nos estén espiando, que estén vigilando, que sepan dónde vivimos. Y Sinergia un poquito también va a tener acceso y va a tener manejo de mucha información. Bueno, dices algo interesante, Braulio, este consejo o este órgano que estaría vigilante, y si recuerdan, si juntamos todos los elementos como una especie de rompecabezas, antes de esto, antes de presentar Sinergia y antes de hacer la homologación, la Fiscalía también presentó un documento, un plan en materia de derechos humanos. Podría ser que estuvieran planchando esta posibilidad de por lo menos curarse en salud. Es decir, ya tengo un documento que me norma en materia de derechos humanos, además de lo que se supone debería de estar haciendo la Defensoría de Derechos Humanos. Pero al interior de la Fiscalía ya hay esta estrategia y hay un documento. Vamos a abordar ello. Déjenme hacer rápidamente un corte comercial. Son las 8:54, casi 55, y regresamos para seguir con esta mesa de los jueves. Víctor López Jaramillo, del semanario Tribuna, Quique Mireles y Braulio Hernández de Publímetro. Vamos al corte y regresamos. A sus órdenes. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. Bueno, pues dejamos pendiente esta conversación a propósito de este documento que presentará la Fiscalía General del Estado en materia de derechos humanos. Y yo les decía, chicos, ¿será esto o fue esto una preparatoria a lo que significa Sinergia y estos posibles tropezones que ya están mirando o de alguna manera pues previendo en el Congreso y en la Fiscalía particularmente? Quique. Bueno, yo quería retomar, porque ya no lo pudimos ver antes del corte, también a mí me preocupa un poco el tema de también los límites que se va a tener, pues sí, las limitaciones en cuanto al tema estatal con el federal, ¿no? Porque si bien ahorita lo comentaba Víctor, ahorita hay una buena sinergia y se está trabajando, pero ¿qué va a pasar si después hay una fractura, un rompimiento o incluso un desacuerdo
en la forma en que se empieza a llevar la estrategia nacional. Digo, al final de cuentas, sabemos que esos revires se han dado desde el 2018 y se han dado varios revires en tema de estrategias de seguridad, y pues si en un momento dado se da otro, hasta dónde va a estar esta limitación de hasta dónde la federación puede entrar, no entrar, hasta dónde puede incidir, no puede incidir. Creo que eso también a mí sí me preocupa, creo que es importante, porque en muchas ocasiones sabemos que Querétaro ha tomado distancia de algunas estrategias, y creo que pues ha sido de manera positiva, porque pues si hoy comparamos, como bien lo dice Víctor, con incluso, no nos vayamos lejos, con estados aledaños, Querétaro sí vive una situación totalmente diferente a lo que están viviendo los vecinos en materia de seguridad, ¿no? Digo, con sus áreas de oportunidad sí, pero pues no estamos viviendo la situación que los estados de junto están viviendo, ¿no? De hecho, ahorita que te estoy escuchando, Quique, recuerdo un caso, una intervención del gobierno federal de la que no notificaron con detalle a la policía municipal, y hubo, me parece, muertos en esa intervención. Hicieron un cateo, iban a intervenir una casa, la intervienen, pero hay balacera de un lado y del otro y fallecen policías municipales. Y esto fue justo una falta de coordinación entre la autoridad federal. Si recuerdas, la justificación fue que supuestamente, o bueno, fue lo que se dijo público, que era por cuestiones de secrecía del operativo, por seguridad, que se entiende, pero es lo que yo digo, ¿en dónde van a estar los límites? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿O va a ser a conciencia de los de a nivel federal, de cuándo sí, cuándo no? O sea, creo que sí debe de haber unas reglas claras, porque al final de cuentas, pues, esas situaciones impactan a nivel social, a nivel político y evidentemente a nivel seguridad dentro del Estado, por más que vengan a hacer decisiones de fuera del Estado, ¿no? Como dicen, de fueras, ¿verdad, Víctor? De fueras. Son de fueras. En el caso de derechos humanos, la Fiscalía, desde que comenzó, ha mostrado muchas fallas evidentes. Recorremos el caso Esmeralda, que desde ahí mostró fallas y fue un mal debut para el fiscal, que fue incluso nota a nivel nacional. Tuvo que ser incluso reconvenido por la Secretaría de la Mujer. Anunció que se iba a capacitar en materia de género a todo su personal, lo cual supone que ya había sido capacitado. Entonces, si ya presentó un plan de materia de derechos humanos, o sea, si desde el inicio empezamos mal con derechos humanos en la Fiscalía, desde ahí tenemos un problema. Entonces, más bien ahí volvamos al tema de los límites y el problema de la coordinación de las instituciones. Mencionan ese caso, pero también hace poco pasó entre la Fiscalía de Querétaro y Guanajuato, cuando hubo un operativo en San José Iturbide, que la Fiscalía de Querétaro no avisó a la de San José, a la Policía Municipal de San José Iturbide, Guanajuato, y se generó un caos en San José Iturbide, Guanajuato. Lo sé porque tengo conocidos allá, y una persona fallecida en una comunidad, no en la cabecera municipal, sino en una comunidad. Sí. Ese es un problema general, la falta de coordinación interestatal entre federación y gubernaturas. Entonces tenemos un problema ahí de coordinaciones. Y ahí también es donde, pues, en el crimen organizado, los delincuentes aprovechan esas fallas. Entonces volvemos a la pregunta inicial: ¿qué preferimos? Una organización autoritaria, una coordinación. Lo ideal sería que todos estuvieran coordinados. Una red, como el ideal hubiera sido Cosmos, ¿no? A final de cuentas. Lo ideal hubiera sido Cosmos, una red organizada, horizontal, pero bueno, ahora vamos al otro modelo. ¿Funcionará? En 2 años sabremos si funciona o no. Ahora, si está basado en Cosmos, Cosmos fue reconocido a nivel nacional durante varios años, ¿no? Vamos al contrario de Cosmos. Pero termina siendo la integración, la coordinación, solamente con la figura en una persona, que es la Fiscalía, ¿no? Pero sí está, creo que lo que dice Braulio es que está construido sobre las bases de Cosmos, ¿no? Y si lo que están buscando es tener seguir con esta coordinación con el modelo de Cosmos, y yo estoy seguro que quien diseña Sinergia son los mismos especialistas que diseñaron Cosmos, solamente yendo un pasito adelante, darle esta formalidad, esta figura
jurídica, figura, pues sí, una figura jurídica donde recaiga todo el operativo, todos los operativos, toda la información. Yo creo que podemos confiar en que en que puede funcionar en el Estado. Si lo replicaron Cosmos en algunos otros estados, en algunas otras entidades, yo creo que este modelo también puede seguir siendo esta punta de lanza para la justicia. Y no lo digo yo, ¿no? Lo dice World Justice Project con el tema de Estado de Derecho. Y a ver, otra pregunta, chicos. Ya vimos el tema de los límites hacia adentro y hacia afuera, pero la Fiscalía General del Estado se supone es un órgano autónomo. Y se supone que es el que procura, administra y pues gestiona la justicia, ¿no? En realidad, el brazo operativo de la Fiscalía en la calle es la Policía Ministerial, o sea, es decir, los policías de investigación, pero todo lo demás pertenece a colegiados como el Estado y como los municipios. ¿No está sinergia en el límite de justo extralimitar pues la autonomía? Ojo, porque finalmente la Fiscalía tiene un carácter de autónomo por ley, pero este proyecto implicaría que coordinara esfuerzos, pero ojo, también podría ser que se extralimitara justo en los brazos operativos. Ojo, la Policía Estatal es de la Policía Estatal, o sea, es de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pues yo creo que es más bien lo que se busca es precisamente que pueda tener un margen de acción, pero ahora sí que pues reglamentado y darle viabilidad jurídica, ¿no? Pero ¿quién manda? Para que no se encuentre. ¿Quién manda? O sea, ¿quién va a mandar en el ejercicio operativo? Estaría buenísimo que para el próximo jueves invitaras al fiscal para que nos platicaran. A ver si quiere venir, Víctor, pero sí, tema. Por supuesto, porque la pregunta, en estos momentos cuando estoy escuchando y estoy repasando desde la ley, ¿cuáles son las atribuciones de la Fiscalía? Que se tenga que tomar una decisión. ¿Quién lo manda? ¿No? ¿Quién va a ser el que va a decidir al final, no? Exacto, porque el operativo son las policías. La Fiscalía, ¿qué atribuciones operativas tiene? Además de los jueces y demás. Bueno, no jueces, de los fiscales. ¿Qué brazo operativo tiene? Claro. Entonces, a ver. Sí, necesitamos respuestas, señor fiscal, señor Paco Macías, a ver si nos ayudan. Sí, por supuesto, porque finalmente, pues, insisto, hay autonomía en todos los poderes, se supone. Se supone. Al menos en el papel. Al menos en el papel. Y entonces, si la Fiscalía va a ser un brazo operador, ¿hasta dónde? Miren, un ejemplo clarísimo, lo que sucedió con las madres buscadoras, seguramente recordarán, hace 2 años me parece, todavía era fiscal Alejandro Echeverría Cornejo, llegan las madres buscadoras, solicitan ingreso a la Fiscalía para los expedientes de personas no localizadas, no se los dan. Ellas se colocan ahí en un campamento en el estacionamiento de la Fiscalía y en aquellos entonces hubo un operativo bastante violento por parte de la Fiscalía General del Estado, pero que, ojo, no atendió las recomendaciones de la Secretaría de Gobierno, particularmente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que estaba negociando con las madres buscadoras para que levantaran ese campamento. La Fiscalía desoyó y entró con maquinaria, con policías y sacaron violentamente al grupo de buscadores. Ese es un claro ejemplo de que la Fiscalía utilizó un brazo operativo por encima de otro poder autónomo, como era la Secretaría de Gobierno, particularmente la Subsecretaría de Derechos Humanos. Por eso la pregunta aquí es, ¿quién opera? ¿Quién manda en los operativos? Va a ser bien interesante que con el paso de los días la Fiscalía, su Departamento de Comunicación Social, incluso quienes estén involucrados en este modelo de sinergia, pues puedan dar a conocer a los medios de comunicación exactamente eso, ¿no? Los límites que van a tener, de quién atenderán o no recomendaciones y qué órgano ciudadano puede estar dispuesto a vigilarlos, o ellos están dispuestos a que los ciudadanos los vigilen y de qué manera. Porque, pues alguna queja también los ciudadanos tienen que saber a quién acudir para decirle, oye, este modelo de sinergia no me funcionó a mí en la impartición de justicia, ¿no? O en la investigación, o en hacer esto. ¿No? Sí, más bien, en la investigación, claro. El Poder Judicial. Investigación. Sí. Entonces, ¿a quién le reclamo? ¿No? ¿O es Hubo excesos de la policía, agarraron a uno que no era. Sí, sí. Oye, a ver, yo no tuve nada que ver y sin embargo, ¿a quién le reclamo?
¿no? Se metieron a mi casa y era la del vecino y me destruyeron todo. Sí, sería bueno. Suelen pasar en las o sin orden o sin orden judicial sí, o sí. cuestiones de este tipo. Yo creo que es que volvemos a lo mismo. Creo que lo elemental de todo esto es que queden súper claro para todos las reglas, los límites de todos los que estén involucrados, para que precisamente también la sociedad sepa cuándo ya se sobrepasó este límite. Si no están claros, si está como borrosa la línea, pues en realidad no vamos a tener certeza de se están sobrepasando, no se están sobrepasando, aquí sí tiene facultades, aquí no tiene facultades, y creo que sí falta un poco de socialización, o un poco mucho socialización de este tema para poder entenderlo, pero al final de cuentas lo que sí, ya después tendremos tiempo de ver si está funcionando o no está funcionando. Lo que sí, por lo menos yo sí celebro, yo sí festejo es de que se está intentando hacer algo, o sea, como accionar, porque en muchos otros lugares, y la queja de la gente es que no vemos que ni siquiera haya la intención de cambiar, de algo, de cambiar, de mejorar, de buscar como darle estas garantías a la gente, de sentirse segura, de bajar los índices evidentemente de impunidad, que es lo importante, y es donde la Fiscalía sí tiene un papel importante, porque ella sí puede ser factor para bajar estos índices de impunidad concretamente ellos en el Estado, pero pues en los otros estados las fiscalías también tienen que hacer su chamba en ese aspecto. Entonces, yo por lo menos sí, a mí sí me gusta ver que hay como de, oigan, ¿qué hacemos? Reajustamos, porque se ve que hay intención de. Claro. Porque hay otros lugares en los que... Nomás no. Pues más bien nadie está ni siquiera hablando... O sea, hoy estamos hablando de esto porque claramente hay condiciones cosas para moviéndose, hacerlo. y porque claro, al menos yo veo una intención. Hay lugares donde no se mueve nada, ¿no? Donde pareciera que están bien. No sé si va a funcionar o no, porque eso lo van a decir los sucesos, ciudadanos, los hechos, claro, los números, pero yo sí veo por lo menos una intención de decir, bueno, ¿qué hacemos para que esto mejore? O sea, y eso sí lo voy a celebrar. Espero que sea para bien, evidentemente. No vayamos, como dice Víctor, no vayamos a ir para atrás, porque eso sí sería grave. Acabas de mencionar algo muy importante. A la Fiscalía, y no desde ahora, siempre le ha faltado ese tema, socializar la información. Siempre ha sido un ente muy reservado. De hecho, pasar por la Fiscalía, a mí hasta me da escalofrío. ¿Qué hiciste, Víctor? No, pues, ahorita recordó este episodio del desalojo, bueno, entre comillas, pero siempre ha sido algo muy reservado. O sea, de hecho, tan solo pensar ir a denunciar, que de hecho, por el caso de este alumno, vamos a ir a poner la denuncia, nos va a hacer el acompañamiento a la Defensoría de Derechos Humanos. Tan solo siempre ha sido algo kafkiano ir a poner una denuncia. Siempre ha faltado, también ha faltado apertura, no digo a los medios, a la sociedad. O sea, a ver, acércate a tu fiscalía. Y también, históricamente, no ha habido una buena relación con la justicia en México, ¿no? Ahí hay un problema histórico de la fiscalía con la sociedad, no solo queretana, las fiscalías con las sociedades en todo el país. O sea, más bien ahí tiene un reto no solo fiscal, sino es un reto histórico que no sé cómo le van a dar la vuelta en este nuevo sistema que tienen que implantar. Yo prometo hacer la gestión, a ver si me funciona, a ver si el próximo jueves invitamos al fiscal para que, sí, claro, que venga, se siente con nosotros, sí, que nos platique de este tema, y que nos cuente los detalles, ¿no? Sobre todo los detalles operativos, que yo insisto, un periodista no necesariamente puede saber absolutamente todo, y habrá a lo mejor algunos recovecos de la operatividad de la fiscalía que estamos desconociendo, ¿no? Y que el propio fiscal nos explique bien a bien cómo es que serán los operativos conjuntos, porque son operativos efectivamente de investigación, pero también operativos de detención. Claro. Y también ahí se está involucrando al Tribunal Superior de Justicia, por ejemplo, con las órdenes de cateo. O sea, la verdad es que el enramaje es bastante complejo. Sí, y el problema va a brincar cuando uno de estos operativos salga mal. Porque si los operativos están bien y todo, pues lo de menos es que todo mundo salga a ponerse ahí la estrellita y lo que sea. Pero cuando algo salga mal, ¿a quién le echamos la culpa? Pues más que echar la culpa, yo no diría echar la culpa, sino más bien quién va a ser el responsable de lo que se haya hecho o se haya dejado de hacer en ese operativo que no salió
como se implantaba, porque al final si no vamos a tener aquí pura gente lavándose la mano, ¿no? Ojalá pues ni siquiera tengamos que ver esto, ¿no? Que sean o sea, que esto fortalezca la efectividad en los operativos, que estemos viendo pues éxito en estas operaciones y que pues lo de menos sea que todo el mundo diga fuimos nosotros, pues que bueno, mientras salgan bien, la verdad es que como ciudadano, que todo se ponga la estrellita. como ciudadanos, si las cosas están saliendo bien, a mí no me importa si todo el mundo dice fui yo. Hasta yo voy a decir que yo les di la idea si salen las cosas bien, ¿no? O sea, al final si sale bien, que como todo dicen, mundo el triunfo tiene muchos padres y la el derrota fracaso es huérfano. es huérfana. Sí. Eso es lo que a mí me preocupa, porque si todo Por sale supuesto. bien, pues ya la verdad es que nos va a dar igual que todo el mundo diga Claro. somos los buenos, ¿no? Por supuesto. Muy bien, chicos, estamos a punto de cerrar una rápida conclusión. Ya no nos alcanzó el tiempo para hablar sobre los viajes y sobre las declaraciones, los ofrecimientos en el viaje de España. Pero bueno, andaba de Celestino el gobernador. Una declaración que fue altamente criticada acá. Allá no sé, pero al menos Y exagerada, aquí sí. ¿no? A ver, es como cuando le dices a alguien, oye, vente, aquí tienes tu casa. Imagínate, el gobernador está regalando casas para que vengan a invertir. No, es lo mismo. Pero a ver, no estaba regalando casas. Acá te conseguimos esposa, ¿no? Pues Pero, digo, a si ver, quieren. Ya Víctor se puso ahí como Yo no voy a decir nada. Ya se puso cómodo. Vean a Víctor. Yo no voy a decir nada. Yo no voy a que lo diga claro. A ver, bueno, lo que dice Morena y lo dice una vocera de un partido político que tiene una historia y tiene un trabajo desde el feminismo, lo que ella dice es que este tipo de declaraciones pues se refuerza la violencia sistémica en contra de las mujeres. Y yo lo decía la otra vez y justo por eso se presta la oportunidad para platicar con tres varones. A ver, entre ustedes pueden platicar un chorro de cosas y debatir sobre pues un chorro de temas e incluso de mujeres según los lenguajes de los varones, ¿no? Pero ese es entre cuates, ¿no? O sea, algún travieso, traviesa que traiga un celular y pues pueda filtrar una conversación privada, pues bueno, punto y aparte. Pero lo que yo decía es que en la política hay una cosa que es la narrativa y otra cosa es que la narrativa esté perfectamente integrada a tu vida. Ustedes tienen mamás, tienen hermanas, tienen sobrinas, a lo mejor tienen hijas. ¿Cómo les gustaría que se expresaran de sus mujeres, de las mujeres que están en su historia de vida? Yo insisto, a mí me parece sacado de contexto para bien de la crítica, ¿no? Y me voy a... Para ponerle a la crítica. Sí, o sea, es un tema muy del lenguaje que tenemos, muy cultural, tratar de ser amables. Y no estaba ofreciendo para mí esposa. Es que no le dijo, te voy a poner una mujer. No, claro para que no, por supuesto. Entonces, que no le dijo eso. De ahí, esa para mí es la gran diferencia, ¿no? Sí. El decir, y oye, tampoco mencionó a una persona en específico. No, claro, ni tampoco le puso precio ni nada por el estilo, es que, no. Es que luego sí ha habido personajes que sí lo han hecho, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Pero ¿no les parece que hablar de cultura, justo es a lo que voy? O sea, una cosa es el discurso, una cosa es la narrativa, y otra cosa es cómo interiorizas en materia de derechos humanos y en materia de perspectiva de género. O sea, es decir, si tienes integrado en tu vida la experiencia de la perspectiva de género, pues estas declaraciones no se te salen por cultura. ¿Me cachan? Pues es que sí, a ver, y yo créeme que estoy en este trabajo de deconstrucción para poder entender la nueva idea o la idea del feminismo, ¿no? No, pero a ver, espérame, no es un tema de feminismo, ¿eh? No es feminista. No es feminista el que vayan y te digan que vaya, o sea, si lo hubiera dicho una mujer, ¿sería el mismo problema? La mujer no hubiera dicho eso. ¿Por qué? Pues porque no, o sea, una mujer no le dice, te ofrezco esposa. Yo creo que si se sienten orgullosas de sus mujeres, de que son guapas o de que son trabajadoras o lo que quieras, oye, a alguien que es de fuera, ¿eres soltero? Sí. Oye, acá hay mujeres bien guapas, bien trabajadoras, bien... ¿Te conseguimos esposa? ¿No? Híjole, no sé, Braulio. Ahí me parece que el tema no es el discurso, insisto. El tema es cómo lo interiorizas en tu vida. O sea, es decir, no es te consigo esposa, no es hasta te conseguimos mujer.
es el otro discurso. Lo que tú dijiste, en Querétaro la gente es buena, es agradecida, hay mujeres guapas, hay hombres guapos. Vente, te va a encantar Querétaro. Punto. No te conseguimos, porque en tal caso, pues estás hablando del conseguir de un objeto. ¿Me cachas? No es como el Celestino, ¿no? El Celestino busca encuentros, pero no compromete. Cuando comprometes algo es porque hay algo material, un objeto que tú tomas y que ofreces, ¿no? No les cae. A mí me parece que no. O sea, a mí me parece que ¿Te parece que fue una exageración? Sí, me parece que es exagerar algo, un tema que no tendría ni por qué ser de verdad tema de conversación después de una gira buena, ¿no? Exitosa para el gobierno, para cosas buenas, en fin. Pero creo que sí es una exageración. Yo no le vi nada de malo a ese mensaje, y mira que los posteos que hace el gobernador yo trato de revisarlos y verlos y decir, oye, a ver, aquí se pudo haber equivocado, creo que esto lo pudo haber dicho mejor. Y ese tema, para mí es un tema del mexicano que es cálido, que es agradecido y que además entiendo que la plática venía de ahí, del, oye, es un empresario exitoso, que es soltero, que se están cayendo bien, que están teniendo buena mesa, oye, pues vente a Querétaro, ¿no? Oye, sí, pero a ver, es político. El político vive del lenguaje. Sabes que actualmente cuáles son las circunstancias y que cualquier cosa que digas va a ser criticada. O sacada de contexto. No puedes decir eso. No puedes dejar a tu equipo de comunicación que suban eso. ¿Estés de acuerdo o no con lo que diga Claudia? Que yo sí estoy de acuerdo. He tomado cursos de masculinidades en la Universidad Autónoma de Querétaro. Puedes estar de acuerdo o no, pero políticamente hablando no puedes dejar que cualquier cosa se suba a la ligera. A final de cuentas, eso y otros detalles en la gira fueron muy tomados, desde el punto de vista de comunicación, fueron muy dejados a la ligera. O sea, no se analizaron. O sea, no puedes decir, estoy acá, cuida todo lo que subas. Es el punto. O sea, ese detalle, o sea, yo cuando vi, yo sí pensé, dije, te voy a decir, estos de Morena ya están haciendo fake news. La verdad, no lo creí, pensé que era fake. Y hasta tardé 3 horas y como lo empecé a ver, así de, entré, busqué el timeline original del gobernador. Me chuté el video porque no viene al inicio, viene a la mitad del video. Y lo vi y dije, sí es cierto, sí lo dijo. ¿Cómo es posible que al equipo de comunicación se le haya pasado este detallito? Córtele ahí. Es como cuando el gobernador dijo que cuando lo mejor que le había pasado siendo senador fue cuando fue Maribel Guardia al Senado. Son esos detallitos. Son detalles finos de comunicación. Si quieres te lo cambio, no vamos a discutir, como dijo yo, no es cuestión feminismo, no feminismo. Te hablo de comunicación política. Son esos detallitos. El otro tema, la reunión con Cayetana Rodríguez. Pues estás de acuerdo con ello o no. Pero justamente en un momento que está discutiendo en México sobre la conquista o no, que por cierto, históricamente, muchos historiadores, tanto en México como en España, consideran que el término... Hay un libro muy bueno de Federico Navarrete que se llama ¿Quién conquistó México? En el que dice que la conquista no precisamente la hicieron los españoles. Pues no. Y que Cayetana Rodríguez dice que agradezcan casi los mexicanos que los conquistamos los españoles. Que a México le convino que lo conquistaran los españoles. Es un discurso que no cae bien. Hombre, hasta la presidenta tuvo que opinar. Son eventos desafortunados que no tenían que empañar la gira. O sea, esos momentos empañan. No voy a hablar la foto del rey de España, que a mí no me simpatizan los reyes. No, a mí me simpatizan los reyes. Bueno, pero eso es una foto diplomática. Es una foto diplomática. Y ni voy a hablar de looks, que también fue criticado por no, porque yo no sé de modas. De looks, ni... No, que criticaron el reloj. El reloj. Sí, yo no sé. Que el reloj estaba mal puesto. No sé. Así, pero es una pulsera de accesos que se le metió abajo del reloj. Mancuernillo, no, la verdad es que yo no sé. Para mí es una que criticaron. No sé si no mancuernillo o no. En esas cosas, en estas frivolidades no voy a caer. Pero en estos dos detalles, sí me parece que manchan una gira que no debe ser manchada. Bueno, chicos, tengo que cerrar. Ya son las 9:26. Nos aventamos casi una hora platicando aquí al aire y nos faltó tiempo. Quique Mireles, muchas gracias. No, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Claro que sí. Gracias. Mi querido Braulio Hernández. Gracias, Clau.
Buen día. Muchísimas gracias. Víctor López Jaramillo. Muchas gracias. Saludos Gracias. a todos. Muchas gracias. Vámonos al corte, regresamos. No le cambie, todavía hay mucho más aquí en W Radio. Estás escuchando Así las cosas. Continuamos. Estamos justo en un proceso de admisión o de renovación de las aulas, digámoslo de alguna manera. Y la Universidad Autónoma de Querétaro justo en estos momentos está lanzando una serie de programas para la inscripción para este semestre, el semestre 26. 26 es este primer semestre de este año. Y hoy está con nosotros Carla Vázquez, quien es la responsable del proceso de admisión para la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Una facultad a la que yo le tengo mucho cariño, de la que he recibido a muy buenos amigos, muy buenas experiencias y sobre todo, ¿sabe qué? El conocimiento tan valioso que se genera al interior de la facultad. Mi querida Carla, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Muy buenos días, mi querida Carla. A ver, ¿qué contiene la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales? Porque eso me parece es lo primero que hay que explicarle a la gente. No solamente hay comunicación, hay sociología. Cuéntanos, ¿qué otras carreras están en la facultad y por qué es facultad? Mira, nosotros tenemos 6 carreras. Aquí en Querétaro, en Centro Universitario, son 4, que es efectivamente comunicación y periodismo, sociología, pero también tenemos ciencias políticas y administración pública y relaciones internacionales. Okay. Y comunicación y periodismo, además de estar aquí en Querétaro, está en San Juan del Río. Okay. Y tenemos otras 2 carreras en campus foráneos. En Amealco tenemos desarrollo local y en Cadereyta gestión pública y gobierno. Y bueno, la idea de que es facultad es porque además de las licenciaturas y de la docencia, también hacemos nosotros investigación e intervención. Entonces, esos 3 ámbitos son los más importantes de la universidad, no solo la docencia, bueno, que es los estudiantes pues son el eje principal, sino que también tenemos posgrados, se hace investigación y bueno, también hay proyectos de intervención. Oye, y todo esto suena padrísimo, Carla, en este contexto en el que yo siempre se lo he dicho a mis alumnos o a los chicos jóvenes que colaboran conmigo. A mí me parece que tener, por ejemplo, en el caso de la carrera de comunicación y periodismo, híjole, que todavía existan chavos y chavas que le apuesten al periodismo. Para mí es un vaso de agua en el desierto, porque hoy México está viviendo momentos convulsos, si me permites decirlo así, Querétaro también, y necesitamos a estos historiadores modernos como lo son los periodistas. Sí, la verdad es que los aspirantes que llegan ahí con nosotros sí tienen una idea de que, bueno, las ciencias sociales te pueden dar esas herramientas para analizar pues la complejidad que se está dando ahorita, desde las cuestiones de comunicación hasta cuestiones internacionales, como relaciones internacionales, digo, lo que está pasando en el mundo, digo, todos hemos tratado de analizar lo que pasa en Venezuela, en Estados Unidos, pero bueno, los estudiosos de esas áreas nos permiten también analizarlo desde otras perspectivas y tener herramientas. Mucho la preocupación pues de los padres de familia y de los propios jóvenes es en dónde me voy a insertar si estudio una carrera que tiene que ver con ciencias sociales o con cuestiones de gobierno. Pero bueno, nosotros lo que les decimos, nuestros egresados están, ya sea en instituciones, la mayoría en instituciones públicas, pero también de manera independiente y también en organizaciones de la sociedad civil, en ONGs, y realmente las ciencias sociales, la sociología, la comunicación, la ciencia política son áreas que se requieren, que todo el tiempo se van a requerir. Digo, nosotros quisiéramos no ser tan necesarios, pero como dices, o sea, el país y el mundo está en crisis y eso hace que seamos pues muy necesarios. Sí, fíjate que cuando yo era más joven me tocó en alguna ocasión entrevistar en varias ocasiones a Porfirio Muñoz Ledo. Y yo decía que Porfirio, por el conocimiento que tenía, él era
auténticamente politólogo, o sea, él sí estudió ciencia política, entonces era de los pocos políticos que tenían una formación académica y que a partir de ella podía hablar con justa razón y con un conocimiento incluso teórico de lo que estaba sucediendo en el país, lo que no sucede con otros personajes y liderazgos políticos. No digo que todos los que estudien una ciencia social o una ciencia política pues se vayan a dedicar a la política de partido, pero sí es fundamental el día de hoy tener pensadores, estrategas, gente que que no se comparta las miradas de lo que hoy es ser sociedad, ¿no? Ser y hacer sociedad. Sí, exactamente, y que se vincula, bueno, no solo en el ámbito político público, que es como el más conocido, sino, por ejemplo, nosotros tenemos muchos estudiantes de sociología, de comunicación y periodismo en las empresas. Claro. Comunicación estratégica, en análisis, y que están realmente transformando también las relaciones laborales, el trabajo organizacional, que también es muy importante, sobre todo aquí en Querétaro. Ha sido un espacio, al principio nuestros egresados pues no querían insertarse en la iniciativa privada, pero después se dieron cuenta que era un espacio importante y que llegan las empresas a requerirnos egresados de sociología y de comunicación. ¿Qué necesito para ingresar a la Universidad Autónoma de Querétaro, mi querida Carla? ¿Cuáles son los tiempos y en dónde están las formas de contacto para que la gente que nos escucha y que está interesada pues se pueda acercar? Sí, la convocatoria ahorita para el curso propedéutico está en la página de la facultad. Normalmente también se distribuye en Facebook, pero como la universidad tiene tantas carreras, pues es más fácil encontrarla directamente en la página de la facultad. O sea, entramos al portal de la UAC y ahí buscamos la página de la facultad. Okay. O se las digo rápido, que es fcps.uac.mx. Y ahí están las convocatorias de licenciatura ahorita para el curso propedéutico. El curso inicia el 14 de febrero, pero tienen todavía una semana más para inscribirse, o sea, el último día para inscribirse es el 21 de febrero. Y bueno, el pago para el curso propedéutico es hasta el 28 de febrero. El costo del curso es de 4,000 pesos, que bueno, incluye ya los exámenes psicopedagógicos que se hacen, todo el material. Son 8 sábados que tienen que asistir ahí a la facultad. Este curso propedéutico es presencial. Después, en marzo sale otro que es como el examen equivalente, que ese sí es totalmente virtual, porque tenemos muchos aspirantes que son foráneos, que vienen de Guanajuato, desde Cancún, Oaxaca, entonces está esa opción para ellos que puedan tomar también el curso, pero de manera virtual. Pero ahorita el que está es presencial y bueno, es importante que descarguen su recibo máximo hasta el 21 de febrero y que se pueden presentar, aunque todavía no estén inscritos, no hayan pagado, se pueden presentar a partir del 14 de febrero, se pueden registrar ahí en la facultad. Y bueno, después del curso que termina en abril, en mayo se inscriben al examen ESCOBA, que es un requisito para la universidad. Es muy importante decir que la universidad pues no entran recomendados, o sea, no es porque nosotros queramos hacer ese proceso, sino que hay una normativa y hay una transparencia para hacer los cursos propedéuticos y el examen ESCOBA. Oye, es que había muchas historias oscuras de que aventaban los exámenes hacia el cielo y los que caían al frente eran los que entraban y los que caían boca abajo pues no, este tipo de cosas. Y pues también que durante muchos años también la universidad se asoció a ciertos personajes políticos que le, entre comillas, facilitaban el ingreso. Hoy las cosas han cambiado muchísimo en la universidad y por eso la Universidad Autónoma de Querétaro ha mantenido su prestigio, incluso a nivel nacional, Carla, y eso hay que decirlo. O sea, los que entran a la universidad es porque verdaderamente pasaron estos filtros y pasar filtros implica garantizar prestigio, ¿no? Sí, exactamente, y que a nosotros nos permite, por ejemplo, tener convenios con otras universidades del mundo. Entonces, nuestros estudiantes tienen la garantía de que se pueden ir de movilidad, por ejemplo, a otros países, porque hay convenios que nos evalúan todo el proceso, además de que nosotros tenemos nuestras licenciaturas acreditadas también por CIES. Entonces, es todo un proceso, no solo de la selección que hacemos ahorita, el proceso de admisión, sino de las instalaciones, los docentes, estamos constantemente en evaluación y eso para la universidad es importante.
Por supuesto. La página entonces de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, entra usted al portal de la Universidad Autónoma de Querétaro, así póngale en Google Universidad Autónoma de Querétaro, le va a desplegar el portal, digamos el principal de la UAC, y ahí busca la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para que tenga todos los detalles de esta convocatoria. Ojo, 14 de febrero es cuando empieza el curso propedéutico y lo puede pagar hasta el 28, así que no se preocupe. Mi querida Carla, esta es tu casa. Muchas gracias por el espacio y bueno, y nosotros es importante no solo difundir las carreras, sino que también sepan que la universidad también es su casa, está abierta si se quieren acercar, hay actividades académicas, pero bueno, también pueden entrar a las clases, es totalmente el ¿sí? espacio. Sí. O sea, si yo quería una clase de sociología, ¿puedo entrar? Sí, claro que sí. De hecho, hemos tenido aspirantes, como nuestro ingreso es cada año, hay aspirantes que por la prepa salen en un semestre en que no les corresponde y nos han pedido entrar a clases de ciencia política, de sociología, y está abierto el espacio. Oye, qué chido, me voy a inscribir, ¿eh? O sea, te voy a mandar un mensajito de, oye, Carla, quiero ir con tal maestro y escuchar esta clase. Eso está súper interesante, porque además yo insisto, se trata de enamorar a la gente sobre este quehacer social. Es que se nos olvida que la ciencia social también es ciencia y que requerimos de verdad, hoy requerimos de una visión mucho más avispada de lo que en nuestro mundo está sucediendo y solo a través de la formación lo vamos a lograr. Sí, exactamente. Y nosotros entendemos que los jóvenes luego no saben muy bien de qué se tratan las carreras. Entonces nosotros los invitamos a que vayan a clases, a que conozcan la facultad, porque también los estudiantes a veces no están seguros de su orientación vocacional. Entonces el espacio está ahí y bueno, también el curso les sirve para conocer las 4 opciones que tenemos y las 6 que están en los campus. Muy bien, pues ahí está la invitación. Estamos a tiempo. Insisto, la universidad ha abierto todo su proceso, no solamente para esta facultad, está abierto prácticamente para todas las facultades y escuelas de la Universidad Autónoma de Querétaro. La oferta educativa está ahí en la universidad, en la página de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carla Vázquez, esta es tu casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vámonos al corte, son las 9:43 y regresamos con más información. No se me vaya, estamos prácticamente cerrando esta jornada informativa de jueves. Ay, ya mañana es viernes y día de Nuestra Señora de la Luz. Voy y vengo. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. Son las 9:49 a.m, nos quedan apenas unos cuantos minutitos para concluir con esta jornada informativa de jueves y vamos rápidamente con 2 informaciones que me parece importante compartirle el día de hoy. Le insisto, estamos transmitiendo a través del 1310 de amplitud modulada en la zona metropolitana queretana y en el 90.1 de frecuencia modulada en la zona metropolitana de San José Iturbide y un poquito más allá. Pronto, muy pronto, estaremos enlazando algunas otras estaciones hermanas y que forman parte de este gran corporativo Global Media. Global Media tiene estaciones de radio como W Radio, Grupo Imagen y otras tantas en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Guanajuato, en Jalisco, ahora en Querétaro. Así que, pues mire, Global Media es un corporativo que le permite estar informada de lo que acontece en una muy buena parte del Bajío de la República Mexicana y, por supuesto, más allá. Y si usted quiere conocer los detalles de las informaciones que le vamos presentando en este espacio y no alcanzó a escucharnos o se entretuvo con algunas otras cosas, pues puede ir a Global Media y buscar en Spotify y en YouTube. Así busca, Así las cosas Querétaro, y ahí le va a desplegar todos los programas, todos los informativos que hemos tenido desde el mes de noviembre del 2025 que arrancamos este gran proyecto de W Radio. Vámonos con las informaciones que le estoy prometiendo. Mire, el sarampión llegó a Querétaro. Por fortuna no ha habido brotes escandalosos. Hasta estos momentos se reportan por lo menos 7 casos, 5 casos que son caracterizados o clasificados como casos foráneos. Una familia, al parecer, que
se contagió en Chiapas y que trajo el caso para acá. 2 casos más, uno en Peñamiller y otro, me parece, en San Joaquín. Pero al parecer, según la Secretaría de Salud, esto está controlado y bajo un esquema de observación. Dice la secretaria que esto es a propósito de una deficiencia en los esquemas de vacunación, incluso en adultos, no solamente en niños. Vamos a escuchar los detalles de esta información. La Secretaría de la Salud en Querétaro, Martina Pérez Rendón, informó que en 2026 se han confirmado 7 casos de sarampión en el estado. 4 se detectaron en la capital, 1 en San Joaquín y otros en Peñamiller. De ese total, 4 personas tienen el antecedente de haber estado en Chiapas. Sin embargo, no se han registrado contagios secundarios en las comunidades donde se detectaron. Pérez Rendón explicó que el repunte está relacionado con la falta de esquemas completos de vacunación, situación que se presentó durante la pandemia, cuando parte de la población dejó de acudir a las unidades médicas. Señaló que parte de la protección adecuada contra el sarampión se requieren al menos 2 dosis. La estrategia actual prioriza a niños y niñas menores de 6 años, a personas que no conocen su esquema de vacunación y a quienes se les puede aplicar una dosis de refuerzo. Precisó que no se instalarán módulos especiales como en campaña de influencia, debido a que la vacuna está dirigida a una población específica. Chiapas es un estado en donde hay ahorita la presencia de casos. Seguimos ofertando la vacuna en todos los centros de salud. En el caso del Seguro Social, también en todas sus unidades de medicina familiar. En el caso del ISSSTE, les precisaremos, porque no traigo yo aquí el dato. Hay algunas unidades donde no la aplican, pero la principal, la CMF, que está a un lado del hospital, ahí aplican la vacuna. Pero de cualquier manera, las 3 instituciones la aplicamos sin distinción de derecho a audiencia. Entonces, y bueno, antes de que se nos termine el espacio, quiero compartirle esta crónica que ha preparado Jimena Loida, reportera de este espacio informativo, sobre lo que está sucediendo en Corregidora Norte. Ponga mucha atención porque Jimena hace un recorrido de lo que la avenida está significando para la movilidad en estos momentos. Avenida Corregidora Norte, desde su cruce con Avenida Universidad, muestra el inicio de las obras federales del Tren México-Querétaro, arrancadas el 26 de enero del 2026. El recorrido a pie transcurre entre botes naranjas, cintas de precaución y señalamientos de tramo cerrado, entre camellones y carriles. En distintos puntos hay oficiales de tránsito y guardia cívica que coordinan el cruce peatonal y el flujo vehicular ante los ajustes de vialidad. Al avanzar hacia el norte, la avenida se reduce a un solo carril en algunos tramos. A pesar de ser martes, cerca de la 1 de la tarde, el tráfico es ligero y la avenida luce casi vacía. Las banquetas están despejadas y hay pocos ciclistas y peatones, salvo personas afuera de los comercios o estudiantes saliendo de la escuela. En Juana de Arco Norte, trabajadores de una panadería señalan que la gente evita la zona por la falta de información sobre qué calles están abiertas o cerradas. El cambio es más notorio al llegar al puente del Cerrito. Uno de los sentidos está completamente bloqueado y el otro opera en sentido contrario con un solo carril. La vialidad está ocupada por maquinaria, conos y personal técnico, aunque no hay trabajos intensivos. Predominan ingenieros midiendo y agentes de movilidad dando paso alternado. El silencio contrasta con la magnitud del proyecto. Aunque los carriles para autos se reducen, los espacios para peatones y ciclistas solo se mantienen de forma parcial. El descenso de Corregidora hacia Universidad, a la altura del puente del Cerrito, está completamente cerrado. El bloqueo comienza incluso antes del Pollo Feliz, obligando a rodear la zona o regresar. En la zona del Tianguis del Tepe, los comercios quedan prácticamente aislados. Hilary Berbera, dueña de Eleva Boutique, explica que la afluencia se limita a personas que viven ahí, ya que no hay paso ni posibilidad de que los autos se detengan. Relata que firmó el contrato del local días antes de que se anunciara el inicio de las obras y decidió abrir apoyándose en redes sociales y clientela cercana, pese a que les informaron que la intervención durará entre 6 y 8 meses. Y otra cosa es que yo había propuesto, por ejemplo, que agrandaran el tianguis los días del tianguis, porque el día de tianguis aquí es el miércoles, el sábado y el domingo, y esta calle está cerrada, entonces pues se puede aprovechar a hacer el tianguis hasta acá, para que la afluencia de gente pues circule y no nada más se vaya hacia esa parte ahorita que pues la calle cerrada nos va a afectar el tránsito local y el tránsito de automóviles. Entonces yo se lo propuse al secretario de Movilidad y me dijeron que pues iban a ver qué podían hacer. Y también creo que es un tema como interno que hay que ver aquí con pues ya sabes, el dueño del tianguis o el que da los puestos del tianguis y todo eso. Situaciones similares se repiten en la panadería de Juana de Arco Norte,
donde Jesús Hernández señala que las ventas directas bajaron alrededor del 40%. Aunque el negocio se sostiene por pedidos de comedores y cocinas industriales, reconoce la preocupación por la baja diaria, la eliminación del estacionamiento y los cambios en rutas de transporte. Los comerciantes coinciden en que no han recibido apoyos ni reuniones previas. La información llegó cuando los cierres ya estaban en marcha. Además, trabajadores como Óscar Campos refieren afectaciones en sus traslados, con retrasos de hasta 1 hora en horario escolar. Mientras tanto, algunos locatarios apuestan a resistir el periodo de obras, confiando en que, al concluir el proyecto, el tránsito y la influencia regresen a una avenida que hoy pertenece casi vacía. Pero sí hemos visto, porque si antes era la pasada aquí para bajar al Tepe, entonces ese es el problema. Por ejemplo, el camión, pues, la ruta pues, antes se paraba, se bajaba todo, ahorita es, híjole, tiene que bajarse de volada la gente porque pues, si no se hace más tráfico. Aquí llegaba yo a las 6:10 y ahora llevo hasta las 20 para las 7, más de media hora más de retraso. Y si nos atrasa, porque como ahorita ya vamos bien atrasados, ya se nos hizo de noche. Porque estuviéramos terminando la producción y acabamos como a la mitad. Acabamos a la mitad. Mientras tanto, la avenida permanece en pausa, una vía amplia, casi vacía, donde el avance de una obra federal convive con comercios abiertos que esperan el regreso del tránsito cotidiano. Son las 9:57, tome sus precauciones. Lo que está sucediendo en Corregidora Norte, pues es algo que evidentemente está modificando el cotidiano de todos los que circulan por esa zona. Ya nos vamos. Gracias, Cristian García en controles técnicos y producción. Yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres, de este lado del micrófono. Nos escuchamos el día de mañana, viernes. Ay, bendito viernes. Pásela bien.